Le damos la bienvenida al programa Las Verdades como Son, presentado por la Iglesia de Cristo Ven Señor Jesús. Me da mucho gusto contar una vez más con su teleaudiencia y conmigo está el licenciado Jorge Granados, abogado y notario. Me da mucho gusto tenerte aquí en el programa. Bienvenido, Jorge. Gusto saludarlo nuevamente, hermano Nando. Es un placer poder compartir con usted otro de los temas bíblicos y que esperemos que sea de interés para el público que nos está viendo y escuchando. El día de hoy quisiera que platicáramos un poquito sobre un tema que en algunos momentos con personas a veces suele volverse un poco controvertido, y es sobre la postura y la opinión que tenemos los evangélicos y los cristianos también sobre lo que es el pueblo de Israel. Entrando un poco en contexto, la situación a veces se vuelve un poco confrontativa cuando la postura del evangélico siempre es proteger, siempre es bajo la idea de que no hay que maldecir al pueblo de Israel por los preceptos que están establecidos en la Biblia que nos prohíben hacer esto. Existe ya un comportamiento del cristiano a proteger y avalar, especialmente avalar todo el comportamiento de lo que hoy el pueblo de Israel físicamente como Estado está realizando. Le pongo el ejemplo. Israel ha tenido históricamente conflictos de territorio, actualmente lo sigue teniendo con el pueblo de Palestina, y hay pruebas, hay estudios ya demostrados que hay muchas violaciones de parte del Estado de Israel, violaciones de derechos humanos en contra de los asentamientos palestinos. Y el pueblo cristiano lo que hace es avalar y justificar todo esto bajo el concepto de que por ser el pueblo de Dios pueden hacer todo lo que ellos quieran, porque pues son el pueblo escogido por Dios. Sin embargo, yo me pongo a pensar y traigo a colación. Perdón que te interrumpa un momento, pero quizá me gustaría mucho tener muy claro, por lo que te estoy escuchando, que nosotros como cristianos entendemos que hay una bendición y un llamado de Dios a la nación de Israel. Hay un llamado a que Israel se convierta en el faro para las naciones. De hecho, lo que tú ves hoy como Israel, al final de la historia, no va a ser así como nosotros vemos actualmente Israel, sino que Israel terminará en la historia con una conversión al Señor Jesucristo. Terminará diciendo: Jesús es el Mesías, Él es el Salvador de la nación de Israel, del israelita. Cuando eso suceda, Israel será totalmente salvo, en el sentido que ese remanente que quede será salvo porque todos ellos confesarán que Jesús es el Señor. Pero hasta que Israel no reconozca que Jesucristo es el Señor, es una nación que necesita Salvador, que necesita perdón de pecados. Porque no es por nacer de Israel que ya es una persona salva. Porque tenemos indicios en la Biblia de que hay israelitas condenados. Van a haber israelitas en el infierno. Uno de ellos, Judas. Judas era israelita. Y todos tenemos claro en la escritura, el otro israelita llamado Pedro dijo que él se había ido a su propio lugar. Un lugar de condenación. Tenemos, por ejemplo, la misma palabra del Señor Jesús, hablando de la nación de Israel como campo de Dios, que el enemigo sembró cizaña. O sea que hay israelitas que nacen en el Estado de Israel, pero no son israelitas, sino que son cizaña. Pero parece que fueran de Dios, pero el mismo Señor Jesucristo nos advierte, es cizaña, aunque tiene nacionalidad israelita, pasaporte israelita, identificación israelita. Y un día Jesús le predicó a judíos, israelitas desde luego, y les dice: vosotros no sois hijos de Abraham, sois hijos de vuestro padre el diablo. Eso está en Juan 8. O sea que tenemos que quitarnos de la cabeza
perdón que te haya interrumpido, Sí, sí. pero tal vez para poner una plataforma bíblica, tenemos que quitarnos de la cabeza que ya la gente, solo por nacer en Israel, ya por espontaneidad, ya nace con Cristo en el corazón y ya es salvo, porque tenemos Mateo 13, cizaña en Israel, porque tenemos Juan 8, hijos del diablo israelitas, porque tenemos ejemplos ya singulares, particulares, como Judas israelita, hijo de perdición, porque tenemos a un Bar Jesús, que era israelita, que llegó a platicar con el procónsul Sergio Paulo, y él se oponía para que el procónsul, no oyera el evangelio que Pablo predicaba, que Jesús es el Mesías. Entonces Pablo, enojado, le dijo a Bar Jesús, Elimas, el mago, que era israelita, le dijo: tú eres un enemigo de toda justicia y eres un hijo del diablo. O sea que hay israelitas hijos del diablo. Entonces tenemos que tener claro que nosotros bendecimos al remanente judío, al trigo de Israel, no hacía la cizaña israelita que hay. Entonces cuando tú me dices, se están cometiendo actos terribles de injusticia y los cristianos aplaudiendo, es que es cristiano. No podemos aplaudirle a Judas por ser israelita, perdón. Exactamente. No podemos aplaudirle, ¿qué te digo? A Bar Jesús, que es israelita. No le podemos aplaudir lo que está haciendo. Bueno, no podríamos aplaudirle a los judíos que decidieron que muriera Jesús, ¿no? De hecho, Pedro se los dijo: vosotros matasteis al autor de la vida. O sea, eran judíos, pero condenados. Entonces le preguntan, asustados, compungidos de corazón, eso está en Hechos 3, ¿qué haremos, hermanos, varones hermanos, qué haremos? Y les dice: arrepentíos. O sea que los israelitas necesitan arrepentimiento. Y no Juan el Bautista les va a gritar en sus calles y en los desiertos: arrepentíos. ¿A quién les está hablando? A los judíos. Así es. ¿Y Jesús Salvador de quién era? De los judíos también, primeramente de Israel. O sea que el israelita necesita Salvador. Y ese Salvador es Jesucristo. Y qué bueno que sacas la nota, porque acabo de oír que un líder religioso, de una religión muy preponderante, que por cierto, yo no quiero decir el nombre de la religión, ¿va? Pero su sede está en un país que parece una bota, acaba de decir que los israelitas no necesitan a Jesucristo como Salvador, porque ellos son salvos por ser hijos de la promesa, lo cual es, por lo que estamos comentando, es la cosa más absurda, antibíblica, de la cual se puede hablar. Los israelitas necesitan un Salvador, y ese Salvador se llama Jesucristo. Igual que tú y yo, que somos gentiles, necesitamos de ese Salvador Jesucristo. Si necesitamos Salvador, es porque estábamos condenados y muertos en delitos y pecados. Y porque no nacemos salvos, ¿no? No nacemos salvos, no, jamás. La situación viene de esto, hermano. Si confrontamos la Biblia, o si confrontamos, perdón, los conceptos que a veces manejamos los evangélicos con la Biblia, nos damos cuenta que existe un error a veces en la conceptualización de lo que es la justicia. Solo perdón que te interrumpa, dijiste no nacemos salvos, ni los predestinados nacen salvos, porque también necesitan confesar a Jesús como Señor Salvador. Así Perdón es. que te interrumpa. No hay problema, hermano. Pues le decía, creemos que todo lo que haga la nación de Israel es bueno y no hay que ponerlo en tela de duda si es santo o no es santo, hay que bendecirlo nada más. Y no es así. La Biblia dice que Dios es justo y que de ninguna manera va a hacer pasar a la persona injusta por justa. Entonces, si entendemos que Dios es el Padre de Israel, no creo yo que Dios pueda hacer pasar las obras injustas que el día de hoy cometen los judíos contra ya sean los palestinos o cualquier otra nación como justas, porque Dios no puede cambiar su justicia. Entonces, a veces es lamentable ver que los cristianos aceptan, toleran, incluso están de acuerdo con las posturas políticas y aberrantes a veces que cometen el pueblo de Israel, solamente por el hecho de que son cristianos y que Dios nos prohíbe maldecir. Y hay que separar, o hay que hacer una diferencia entre lo que es maldecir y otra cosa es avalar. No podemos maldecirlos, pero tampoco avalar. Si avalas te vuelves cómplice. Exactamente. Bueno, mira, yo lo que te puedo decir en esto es que emocionantemente nos estamos acercando a una recta final del desarrollo profético de Dios.
Y en el desarrollo profético de Dios, Israel entra a la gran tribulación como una nación apóstata. De hecho, es una nación apóstata. Israel, ¿cómo decirte? Hay que notificarle al israelita que nadie llega al Padre, aunque seas israelita, si no es por Jesucristo. Entonces lo que ellos hacen en el muro de los lamentos, de orarle a Jehová y de pedirle a Jehová la restauración de la nación de Israel y el establecimiento del reino mesiánico y que David venga a sentarse a su trono, lo que ellos piden en el muro de los lamentos, no tiene, escucha lo que te voy a decir, va a ser muy fuerte lo que va a decir, pero no tiene cabida en los oídos de Dios. Porque Jesús se lo dijo a Israel, obviamente para que lo oyéramos nosotros, pero primero se lo dijo a Israel: nadie llega a mi Padre si no es a través de mí. Y todo lo que pidierais al Padre, o sea, lo que están pidiendo los ortodoxos, lo que piden los judíos a Jehová, si no lo piden en el nombre del Hijo Jesucristo, no tiene cabida en el corazón de Dios. Eso significa que los judíos deben ser juzgados por la justicia de Cristo, no por la justicia que ellos puedan creer según las doctrinas. No, jamás. No, si todos, hasta la nación de Israel. Cuando tú tengas un hijo, se va a sujetar a tus normas. Definitivamente. Cuando Dios tuvo como primogénito a Israel, no era para que el primogénito hiciera lo que se le diera la gana. Hay normas y le puso leyes para que caminara en ellas. ¿Para qué le puso esas leyes? Lo explica el apóstol Pablo. Para que viendo al israelita que tenía una naturaleza caída y mala, la ley de Moisés lo iba a llevar como ayo a Jesucristo. El israelita debe saber que está condenado, está perdido y que necesita un Salvador. Y que ese Salvador Dios se lo está dando, que es Jesucristo, el que ellos crucificaron. Pues no importa si lo crucificaron, lo que importa es que si se arrepienten y se convierten, el Señor los perdona y los adopta entonces para la salvación. Pero un judío que no ha creído en Jesucristo, aunque haya sido circuncidado, el apóstol Pablo lo dijo preponderantemente: la circuncisión no es nada. Lo que tiene que hacer la circuncisión es, en figura, llevarte a Cristo. Los sacrificios no son nada, sacrificios que no pueden hacer, porque no tienen templo. El templo fue devastado desde el año 70 y desde ese año hasta la actualidad ellos no tienen un templo donde oficiar los sacrificios. Entonces, pero si a algún loco se le ocurre hacer un sacrificio, está totalmente invalidado, porque ahora lo que tenemos es la realidad de que Jesucristo o es el Señor del israelita y del que no es israelita, o la persona está totalmente condenada. Israel debe ser evangelizado. Acá desde luego que sí. Y te voy a decir una cosa, no es algo novedoso. Nosotros tenemos una premisa apostólica que dice que todo, así como fue al principio, será al final. ¿De dónde sacamos la premisa apostólica? De Eclesiastés. Lo que fue es lo que será. Entonces, si tú quieres ver el futuro, tienes que inteligentemente, a la luz del Espíritu, en revelación, estudiar el principio para poder saber cómo es el final. O sea que el que entiende Génesis, entiende Apocalipsis. El que entiende Apocalipsis es porque ya entendió Génesis. Porque lo que será es lo que ya fue, y lo que fue es lo que será. Bueno, en esa premisa, cuando Jesús vino a la tierra, Él fue anunciado por Juan el Bautista. Pero ya estaba profetizado: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿A quién se le ha revelado el brazo fuerte de Jehová? Porque si te das cuenta, a Jesús lo siguieron multitudes, pero no le sirvieron ni le adoraron multitudes. Le quedaron en el aposento alto como 120 fieles. Como 120, dando a entender que no llegaban a los 120. Como 120. Tú siempre das un máximo, un aproximado máximo, no mínimo. Entonces, cuando dice, habían como 120 en el aposento alto, te das cuenta de que aunque a Jesús lo rodearon multitudes de israelitas, tuvo un remanente como de 120. Bueno, ¿por qué te estoy diciendo esto? Porque cuando Jesús vino a la tierra, vino precisamente para aparecer en la escena, pero los primeros que le adoraron como Dios no fueron israelitas.
Los primeros que le adoraron como Dios fueron gentiles, los sabios, los magos que venían del oriente. Que por cierto no eran tres, no era Melchor, Gaspar y Baltasar, eso está anulado. Según Isaías, dice, resplandece porque ha venido tu luz, la gloria de Jehová ha sido sobre ti, hablando del nacimiento del Señor. Ensancha las estacas de tu tienda, ya no seas escasa, etcétera, etcétera. Luego le dice, porque multitud de dromedarios y reyes vienen del oriente. O sea, no eran tres, era una multitud, porque tres reyesitos no conmocionan a Herodes. A Herodes lo que le asustó y conmocionó fue la gran cantidad de reyes gentiles, paganos, con dromedarios, que llegaron a la casa de donde estaba Jesús, con José y María. Y dice que ellos cuando vieron a Jesús, lo reconocieron, dijeron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Tenían revelación que era rey, pero cuando lo vieron, dice que se postraron y lo adoraron. Lo adoraron. Y solo a Dios se adora. Y le dieron presentes, oro, incienso, lo adoraron. El primer culto que hay al Hijo de Dios en la tierra, se lo dieron gentiles, que llegaron a Israel a anunciarles que ya había venido el Mesías. Y te voy a decir que la historia se repite. Vamos a llegar gentiles a anunciar a los israelitas que el Mesías ya regresa. No ya vino, sino que ya va a regresar. Pero gentiles, desde luego, tenemos la bendición, oye, escucha lo que te digo, de estar notificando las glorias y las realidades del Evangelio de Jesucristo que ya estamos viviendo, y muchos israelitas, o algunos, mejor dicho, algunos israelitas se están convirtiendo a Jesucristo. Y Dios está salvando, siempre hay un remanente. Pablo es de la iglesia y era judío. Bernabé era de la iglesia y era judío. Pero ya no se metieron al judaísmo, sino que saltaron al Evangelio de la gracia de Jesucristo, al reino de Dios. ¿Cómo debe ser juzgado Israel? Entendemos que Jesús vino a ellos primeramente. Jesús vino a salvarlos a ellos. O sea, Él fue el rey para los judíos. Él fue el rey de los judíos. Y el rey rechazado. El rey rechazado. Y a causa de este rechazo es que los gentiles, nosotros, alcanzamos una salvación, alcanzamos una adopción por parte de Dios, de Jesús. Sin embargo, no debemos olvidar que si Jesús vino por los judíos, tienen que ser regidos ellos por la ley instaurada o por el nuevo pacto establecido por Jesús. Así debería ser. Y no deben estarse rigiendo ellos por el pacto antiguo. ¿Cómo se entiende esto, hermano, hoy en día, lo que está viviendo Israel? ¿Cómo poder juzgarlo? Tal vez no juzgarlo, sino analizarlo. Israel actualmente está cegado. Eso lo dice Corintios. Cuando ellos leen a Moisés, dice el apóstol Pablo, hay un velo en sus corazones. Ese velo es quitado solo cuando se convierten a Jesucristo. Un israelita que lee la Torá, que lea los salmos y los profetas, no digamos el Nuevo Testamento, que no lo leen, pero los que leen el Antiguo Testamento, la Torá, salmos y profetas, ellos cuando la leen tienen un velo para que no entiendan. Eso es impresionante. Pero si se convierten a Jesucristo, 2 Corintios capítulo 2, entonces el velo les es quitado del corazón para que leyendo la palabra puedan entender las verdades del Nuevo Testamento. Mira, hubo gente judía en Berea. Ellos se convirtieron a Jesucristo. El velo les fue quitado. Entonces ellos iban a examinar en el Antiguo Testamento para ver si lo que Pablo estaba enseñando estaba regido en el Nuevo Testamento. Y oh sorpresa, todo lo que hablaba Pablo estaba en figura en el Antiguo Testamento. Pero ¿cómo los de Berea lograron ver eso? Porque el velo les fue quitado. Si el velo no es quitado, leen la Biblia y no la entienden. ¿Por qué? Porque el velo permanece. Pero si un israelita se convierte a Jesucristo, ese velo le es quitado y entonces ya pueden ver, como los de Berea, las verdades del Nuevo Testamento. ¿El velo se le va a quitar al aceptar a Jesucristo o a causa de que Jesús permita que se les sea quitado el velo es que ellos aceptan a Jesucristo? ¿Cómo funcionaría, hermano? Perdón, Bueno, mira, es un poco... No, mira, lo que pasa es de que
es necesario la palabra, porque la palabra tiene el ingrediente que salva. Y por eso es que la iglesia está llamada a predicar la palabra hasta Israel. Es absurdo cuando el cristiano llega a Israel para querer documentarse, en el sentido de que tenemos la Biblia para documentarnos. Y la revelación del Espíritu Santo, a través de los apóstoles y profetas generacionales de la iglesia, para poder interpretar la palabra. Entonces, ir a Israel es ir a ver ruinas nada más, de lo que hubo, pero que se supone que el cristiano tiene. Porque si a mí me invitan al aposento alto, iría. Pero ¿qué me va a decir el guía turístico? Datos históricos. Aquí hubo un avivamiento, aquí hubo un derramamiento del Espíritu Santo. Yo le digo, vayas a la iglesia, y el domingo hubo un derramamiento del Espíritu Santo en la iglesia. Entonces, ¿para qué ir a buscar lo que yo tengo? No sé si me explico. Así es. Por eso es absurdo que un creyente vaya a Israel con una mentalidad idolátrica. O una mentalidad como que ahí voy a ir a sentir la gloria de Dios en Israel. Pues vaya a un culto o no vaya a un culto. En su casa, enciérrese, y donde dos o más están reunidos, ahí estaré yo con él. Ahora no tienes que ir a un lugar geográfico para adorar, como era en el Antiguo Testamento. Ahora no. Ahora la iglesia tiene la bendición que solo invoca el nombre del Señor Jesucristo, y ahí está fluyendo la gloria de Dios. ¿Cierto o no? Así vale. es. Entonces, ¿para qué ir a buscar a Israel? Lo que se supone debemos de tener los cristianos es al revés, es llevarle el oro, es llevarle el incienso, es llevarle la gloria de Dios a Israel y decirle, ya viene el Mesías de regreso. ¿Cuál debe ser la postura de la iglesia entonces con respecto a Israel? Evangelizarla, amar a Israel como a todo el mundo y evangelizarlo. Y tratar de que cualquier judío, como Saulo de Tarso, se pueda convertir a Jesús. El apóstol Pablo dijo que Dios había dejado un remanente en nuestros días. O sea que en cada generación de la iglesia va a haber un remanente que va a ser metido a la iglesia. No es al revés. Hay mucha gente que cree que la iglesia se metió a Israel. Y no, la iglesia es un nuevo hombre. Efesios capítulo 2 dice que la iglesia no es judía y que metieron a los israelitas a los judíos. Tampoco dice que es gentil y que metieron a los judíos a los gentiles. Tampoco. Dios hizo un nuevo hombre de judíos y gentiles. Lo que pasa es de que hay algunos que han creído, cuando se lee Corintios, en Corintios creo que está en el capítulo 11, donde hay una parábola de la higuera, donde dice que hay de una vid, la vid verdadera. Entonces dice que habían ramas naturales en esa vid, y las ramas naturales eran los israelitas. Entonces Pablo explica que los israelitas fueron desgajados, muchas ramas quitadas del olivo verdadero. Y en su lugar fueron injertadas ramas silvestres que son los gentiles. Mucha gente ha tergiversado esto y ha pensado que el olivo verdadero es Israel. No, el olivo es Jesucristo. ¿De dónde fueron desarraigadas las ramas naturales? Del olivo verdadero, que es Jesucristo. ¿Y a dónde fuimos injertados? No fuimos injertados a la nación de Israel, fuimos injertados a Jesucristo. ¿Me entiendes? Por eso lo que tú dices, el israelita que se ha reinjertado o el gentil que es injertado, lo que tiene que hacer es meterse a la savia de Jesucristo para reverdecer, para dar fruto. Es Jesucristo, el olivo, la raíz santa es Jesucristo, no la nación de Israel. ¿De dónde iba a ser santo Israel si en todas las generaciones hubo necesidad de profetas que le corrigieran la plana hasta el día de hoy? Porque es un pueblo rebelde y contumaz. Eso lo dice la Biblia, no yo. Hebreos es muy claro. El apóstol escribió a Hebreos, a los hebreos que son los israelitas, y le dice, ustedes no entraron al reposo por rebeldes, por incrédulos, por contumaces, por contradictores, por un espíritu de estupor. Y lo mismo sucede hasta el día de hoy. Eso sucede el día de hoy. Israel sigue jalando esa ceguera para no reconocer a Jesucristo. Claro, como te decía, el apóstol Pablo dijo que Dios había dejado un remanente para cada generación de la iglesia para que los judíos y gentiles conozcamos el evangelio de Jesucristo. Sí, qué bueno, hermano, qué bueno es entender no solamente la postura que debemos tomar respecto a Israel, sino hacer un escáner, y tener claro el panorama, cómo vive Israel respecto
al Evangelio. ¿Cuál va a ser la función de Israel en el Evangelio? No está ajeno al Evangelio de Jesucristo, sino debe meterse Israel al Evangelio. A Jesucristo. Igual que los gentiles, dejando nuestras tradiciones, religiones babilónicas, meternos al Evangelio de Jesucristo. Hay algo muy, muy interesante, licenciado. Mira, el Señor lo que va a hacer es que al ver la rebeldía de su pueblo, a ver la incredulidad de su pueblo Israel, lo va a meter a un horno 7 veces calentado, que Jesús le llamó la gran tribulación. Yo creo que fue en 1300 y algo, donde exterminaron a 2 millones de judíos. Y esto fue precisamente porque los acusaron de haber envenenado aguas. ¿No te acuerdas de eso? Y realmente 2 millones de judíos es una cantidad en cuanto a la población que había antes muy fuerte, muy severa. En la Segunda Guerra, bueno, en España también fueron perseguidos fuertemente. Y en muchos lugares. En la Segunda Guerra Mundial, 6 millones aproximadamente mueren. Y así Israel ha sido tratado duramente y severamente. Pero la tribulación que viene, Jorge, no tiene comparación con lo que ha pasado. Lo que les hicieron en 1300, lo que les hicieron en la Segunda Guerra Mundial, lo que les hicieron en España, lo que les han hecho en todos lados. No tiene punto de comparación con lo que viene, que el Señor dijo que la tribulación que le viene a Israel no la ha habido ni la habrá en toda la historia de la tierra. Vienen cosas fuertes. Bueno, ¿para qué? Porque Dios va a corregir a su pueblo. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer con Israel? Evangelizarlo, no corregirlo. Quien lo corrige es Dios. No sé si queda claro eso. Nosotros ni juzgamos hijos ajenos, ni somos como el hermano del pródigo juzgando, primero que juzgarse uno mismo, y como iglesia y como gentiles, tenemos mucho que reparar como para estar juzgando a la nación de Israel, al primogénito. Lo que hay que hacer es entender que Dios los va a meter a ese horno llamado gran tribulación, y en ese tremendo clamor donde las naciones comandadas por Rusia, y eso ya lo estamos viendo, Corea del Norte, ya lo estamos viendo, Turquía, ya lo estamos viendo, Siria, ya lo estamos viendo, ya estamos viendo un conglomerado de países que se van a levantar, China también, contra Israel para acabarlo, y según la profecía bíblica de Zacarías, 2/3 partes de israelitas mueren en esa masacre, en esa tribulación. Pero ¿qué va a pasar ahí en la gran tribulación? Tendrán que levantar los ojos al cielo, porque te voy a decir una cosa, hay mucho israelita que hoy es ateo. Hay mucha gente que cree que el judío es creyente, y no. La gran mayoría de israelitas son ateos, blasfemos de Jehová, del Jehová de la Biblia. Y te voy a decir una cosa muy impresionante, y no sé si eso lo sabías, pero la comunidad gay más grande que existe en el mundo está en Tel Aviv. De hecho, Tel Aviv, que es una capital israelita, es el centro más codiciado por los homosexuales. Búscalo, infórmate, Tel Aviv en Israel. Bueno, pero cuando venga la gran tribulación, toda esa basura que ha albergado Israel la expulsará y le dirá a Jehová, no Baali, le dirá Ishi, que le dirá, tú eres mi esposo, no le dirá, eres un Baal, un señor, no. Y entonces volverán al pacto, dice la Escritura, reconocerán a Jesús como Señor y Salvador, y entonces el Señor vendrá a ser el que vendrá a Sión a ser el libertador de Israel. No habrá potencia mundial que ampare a Israel, mucho menos los cristianos ampararemos a Israel. Será el mismo Dios, a través de Jesús, el Mesías, el que los vendrá a liberar. Y se cumplirá la palabra, vendrá de Sión a Sión el libertador, y con su brazo extendido al anticristo, las tropas del anticristo y todo esto será reducido a la impotencia, porque el Señor se sentará para que se cumpla la palabra, que Israel se convertirá en la cabeza de las naciones. De Sión saldrá la palabra y la ley de Jerusalén. Muchas gracias, hermano Nando. Creo que se nos ha acabado el tiempo, pero ha sido un gusto. Y agradecerte que hayas venido. Siempre traes temas interesantes. Y amigos televidentes, su programa, Las Verdades Como Son, es presentado por la Iglesia de Cristo Ven Señor Jesús, donde lo estamos esperando con los brazos abiertos. Que Dios le bendiga y nos vemos el día de mañana en una cita como esta. Dios le bendiga.